Bueno, buenas noches. Entonces, el tema que vamos a trabajar en este momento es el de estructuras de datos. Las estructuras de datos, que también se conoce como en algunos autores lo manejan o lo trabajan como registros, ellos pueden definir en un conjunto diferentes tipos de información agrupada. Esta información, lo ideal es que esté lógicamente relacionada. Por ejemplo, yo decir que tengo información de yo tengo información de un producto y que ese producto tenga datos relacionados. Un nombre, un identificador, el peso y otros datos para poder trabajar con esa información. Bueno, esa información, como va a estar relacionada, entonces debe pertenecer pues, a ese conjunto como tal. Otro ejemplo podría ser el estudiante, entonces yo tengo la estructura estudiante o el registro estudiante y lo que va a tener es información del estudiante, nombre, dirección, teléfono y demás datos para que queden relacionados en esa estructura o registro. A nivel general, ¿cómo se representa? Se representa con la palabra estructura. Tengo que indicar qué nombre tiene esa estructura y coloco la lista de datos que hacen parte de la estructura. Cada dato puede tener su tipo. Entonces aquí yo estoy agrupando o generando pues un conjunto de información que se relacionan entre sí. Entonces si yo tengo la estructura matrícula académica, entonces aquí debe haber datos relacionados con ese tipo de información. Entonces, en el caso de la matrícula académica puede ser código del estudiante, materias, horario, bueno, ¿no? Una gran cantidad de información. Y puedes decir o indicar que ya la estructura termina. Entonces debe tener esta manera para yo poder crear esa estructura. Normalmente, cuando yo creo la estructura, lo que tengo es una plantilla. Esta estructura va a ser como la original, como la información original. Yo no puedo ni debo trabajar sobre ella. Debo trabajar sobre una copia. Entonces yo debo declarar unas variables de tipo estructura, que son las copias, y sobre esas copias es que yo puedo trabajar. Entonces yo puedo tener una o varias variables para poder trabajar de acuerdo a lo que necesite. Entonces yo declaro la variable e indico que es de tipo estructura. Por ejemplo, coloco el nombre de la variable y aquí le digo el nombre de la estructura. Entonces estoy diciendo que esta variable es de tipo estructura. También lo puedo hacer con un arreglo. Indico el nombre del arreglo, su tamaño de acuerdo a las dimensiones y coloco el nombre de la estructura. Entonces yo tengo arreglos de estructuras. Para yo acceder a la información de esas estructuras, porque trabajo con las copias, lo hago con el operador punto. Coloco el nombre de la variable del tipo estructura, que puede ser también el arreglo, y coloco el nombre del campo que necesito acceder o trabajar con él. Entonces aquí tenemos unos ejemplos en pseudocódigo. El enunciado es el que yo debo leer bien y entender para saber qué se me está pidiendo. Lo ideal es tratar de no generar más información de la que realmente es necesaria. Entonces, yo debo saber qué información es la que voy yo a trabajar para poder generar una solución adecuada. Entonces, en este caso se dice, se desea almacenar los datos de un producto en un registro. Cada producto debe guardar información concerniente a su código, nombre y precio. Entonces, esto es lo que me está pidiendo en la estructura. Estos son los datos que va a tener.
diseñar la estructura de los datos y cargar los datos, o sea, registrar, no más. No me está pidiendo más. Solo diseño la estructura y guardo los datos. Entonces, no me está pidiendo más procesos. Es solo lo que me está indicando el enunciado. Entonces, la estructura la llamo producto. Usted la puedo llamar como creyera que es más adecuado. Pues yo pienso que es producto porque estamos trabajando o hablando de productos. Voy a tener una variable código y una variable nombre. Pero aquí yo qué hice, creé unos arreglos de una dimensión de caracteres. Y el precio lo creé como una variable de tipo real. Entonces miren que aquí tengo estructura producto, fin estructura. Entonces aquí está la información que voy a trabajar de esa estructura. Ahora en la función principal, sí puedo ya crear la copia de esa estructura. Entonces miren también que la estructura yo la creo por fuera de la función, de cualquier función. Entonces yo primero debo crear la estructura para ahorita sí utilizarla. Entonces tengo detergente, que es una estructura, perdón, que es una variable tipo estructura, o sea que es una variable de tipo producto. O sea que esta es mi copia de un producto. Aquí, declaración de la variable tipo estructura. Ahora le digo, introduzca el código. Utilizo la copia, no se olviden, utilizo la copia. Entonces, detergente punto, con el punto accedo a la información. Detergente punto código, el nombre, detergente punto nombre, precio, detergente punto precio. Entonces, mire que el enunciado solo me decía, diseñe la estructura y registre los datos. Ya, ahí nomás. ¿Qué dice el siguiente enunciado? Es una farmacia que desea almacenar sus productos. Cada estructura tiene código, nombre, precio, stock, fecha de vencimiento. Entonces miren que estos son los datos que va a tener el producto. La fecha debe guardar por separado, día, mes y año. Entonces voy a tener día de vencimiento, mes de vencimiento, año de vencimiento. Y se dice que lo declare en otra estructura. Entonces, ¿qué dice aquí? Diseñe el algoritmo que permita tener la estructura, ingresar los datos y mostrar los datos. Aquí ya me pide algo más de información. No es solamente diseñar la estructura o las estructuras, sino registrar la información y mostrarla. Entonces, en este caso, se crean dos estructuras. La estructura medicina o producto que tiene el código, el nombre, el precio, el stock y la fecha de vencimiento. Pero ojo, aquí la variable es vencimiento. Esta es la variable vencimiento de tipo fecha. ¿Y qué tiene fecha? Día, mes y año. Recuerden que aquí estaba pidiendo que por separado se guardara día, mes y año. Entonces, tengo aparte otra estructura que es fecha y tiene esos datos cada uno por separado. Es una estructura y yo dentro de otra estructura puedo crear una variable de tipo estructura que me hace referencia a esa información. Esto se llama pues encadenamiento de estructuras. Entonces yo puedo tener información dentro de otra para que de pronto la estructura no me quede tan grande. Yo podría haber hecho aquí entero, día, vencimiento, o entero día, entero mes, entero año. Lo había podido colocar aquí. Pero si yo lo hago así, entonces yo puedo tener esta estructura y si tengo otra estructura, yo puedo simplemente llamar esta información. Es más, yo tengo la fecha de vencimiento. Creo la variable vencimiento, que es de tipo fecha. Pero yo también puedo tener la variable fabricación, que puede ser de tipo fecha. ¿Por qué? Normalmente hay productos, en el caso de los medicamentos, que tienen fecha de fabricación y fecha de vencimiento. Es más, hay unos que solo tienen fecha de fabricación. Y por ejemplo dice, el vencimiento se cumple 1 año o 2 años o más a partir de la fecha de fabricación. Entonces le toca buscar la fecha de fabricación y calcular
si ya lleva 1 o los 2 años o lo que diga pues el empaque. Entonces ahí me da más dinamismo al trabajar con una estructura por separado, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué va a hacer? Creo una copia que la llamo analgésico de tipo medicina, que es mi estructura. Entonces, guardo el código, guardo el nombre, guardo el precio, guardo el stock, que son estas variables que están aquí. ¿Cómo debo guardar el vencimiento siendo que el vencimiento es otra estructura? Entonces lo hago de esta manera. Accedo a la copia que es analgésico, punto, vencimiento, que aquí es la copia de fecha, punto día. Entonces lo mismo hago con los tres datos. Analgésico, que es la copia de la estructura general, vencimiento, que es la copia de la estructura de la fecha, día. Les hago lo mismo con el mes y con el año. Entonces aquí guarde la información. Ahora dice, imprímala o muéstrela, demostrar los datos. Entonces viene analgésico, que es la estructura, los datos, y para la fecha, analgésico, vencimiento día, vencimiento mes, vencimiento año. Entonces ahí muestro toda la información. Entonces esto sería si yo tengo una sola copia. Yo puedo tener analgésico de tipo medicina, no sé, salud de tipo medicina, remedio de tipo medicina. Bueno, entonces voy a tener un poco de copias de esa manera. Pero entonces yo también puedo tener arreglos de estructuras, donde yo puedo tener arreglos de 1, 2 o 3 dimensiones y coloco el nombre de la estructura para definir de qué estructura estoy sacando las copias. ¿Cuántas estructuras tendría? Si yo tengo un arreglo de una dimensión, pues el tamaño del arreglo. Si yo tengo una matriz, pues las filas por las columnas es la cantidad de estructuras o de copias que tengo. Y si tengo un arreglo de 3 dimensiones, pues las filas por las columnas por la profundidad es la cantidad de elementos o de estructuras o de copias que tengo en ese arreglo. Bueno, vamos a ver entonces unos ejemplos en lenguaje C. Este creo que ya lo habíamos hablado anteriormente, porque este tiene también unas funciones. Entonces tengo la estructura empleado. En lenguaje C la estructura pues arranca con abrir llave, cierra con finaliza con cerrar llave, pero debo colocarle el punto y coma para indicar que este tipo de información también ya finaliza aquí. Entonces yo tengo la estructura empleado y tengo las variables para el empleado. Entonces documento, nombre y apellido que son de tipo cadena, el salario, los descuentos y un salario neto. Entonces aquí tengo un arreglo de una dimensión de tamaño 10 de tipo empleado. O sea que tengo 10 empleados o tengo 10 estructuras que me guardan la información del empleado. Tengo variables de tipo entero y tengo otras variables de tipo cadena. Recordemos, estas funciones que están aquí son funciones que no tienen retorno y no tienen parámetros. Y pues tenemos la función principal. Entonces la función principal está el haga, está un menú. Este menú pues ya lo manejamos con el según sea. Entonces, según sea la opción. Entonces, en el caso 1 llama a registro de nómina, en el caso 2 consulta de nómina que saca el listado, en el caso 3 el máximo y el mínimo de esa nómina, en el caso 4 busca al empleado. Y cierra acá el mientras, entonces haga mientras. Entonces si la opción es 1, pues vuelve y realiza todo el proceso. Algunos cometieron el error en el parcial de colocar aquí si opción es igual a 2. Pues se supone que 2 es no. Y así lo tenían escrito.
Entonces 2 es no, pero él iba a volver a repetir porque usted le colocó opción igual a 2, entonces ahí genera un error. Lo mismo algunos por ahí vi que colocaron según, no según sea, sino según, y colocaron 1, 2, 3, no colocaron caso. Y otros que trabajaron en PCIN, y ahí sí la embarraron, porque PCIN les dije que no hay, les dije pseudocódigo o lenguaje C. Así que por el lado también la embarraron. Bueno, entonces viene la función de registrar nómina, donde como voy a hacer el recorrido de un arreglo en una dimensión, entonces necesito un para hacer ese recorrido. Entonces él va pidiendo los datos, ingresa el documento, nombre del arreglo en la posición X, que recuerden que la arranca en 0, punto documento. Entonces él va pidiendo en la posición 0 el documento, el nombre, el apellido, el salario básico, los descuentos él los calcula de acuerdo a un porcentaje y el salario neto también lo calcula, el salario básico menos los descuentos. Entonces lo guarda en esa variable. Entonces miren que yo accedo a la variable por medio del punto e indico cuál es la variable que yo necesito y tengo que escribirla tal cual como yo la haya creado dentro de la estructura, si no pues va a generar un error porque va a decir que la variable como tal no existe. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de manejo de la información. Entonces aquí simplemente la registré. Después de registrarla entonces voy a generar el listado de la nómina, que lo llamé nómina o consulta de nómina. Entonces simplemente hago un recorrido, entonces lo mismo. Genero por un escriba, entonces escriba documento, nombre, apellido, entonces él me imprime la estructura de cada una de las posiciones. Entonces, de esa manera, él me genera de forma pues adecuada los datos que estén dentro de cada una de las estructuras en cada uno de esas posiciones de mi arreglo. Bueno, el máximo y el mínimo, ya habíamos hablado en algún momento también un ejemplo con el mayor y el menor. El mayor se coloca siempre en 0 y el menor se coloca en un número grande para que haga bien el proceso. Y aquí entonces él comienza a recorrer el arreglo por medio de ese y comienza a comparar los salarios hasta que al final de tanto comparar pues ya dice el menor salario es tanto y pertenece a fulano, el mayor salario es tanto y pertenece a sultano. Y la búsqueda, en este caso esta búsqueda es una búsqueda lineal. ¿Qué pasa con la búsqueda lineal? Normalmente él va comparando todos. Si yo tengo 10, si yo tengo 20, si yo tengo 100 registros, pues no hay problema, porque no son muchos. Entonces los busca uno por uno. Pero ¿qué pasa cuando ya la cantidad de información es muy grande? Si yo tengo 1 millón, 2 millones de datos, buscarlo de forma lineal no es óptimo, no es la mejor manera. Entonces, para ese tipo de cantidad de información se utiliza otro método que después miraremos. Pero aquí lo que estoy haciendo es una búsqueda lineal. Ingreso el documento que ya debo tener registrado y él simplemente va buscando uno por uno. Cuando lo encuentra, si el documento que ingresé o el dato que ingresé es igual al documento que está en la estructura, entonces guardo la posición en que lo encontré y sigue buscando. Como se supone que hay uno solo, entonces al final, si y es igual a -1, o sea que con el dato que arrancó continúa, quiere decir que nunca encontró nada. Entonces el empleado no fue encontrado. De lo contrario, hay alguna posición que sí encontró y la guarda. Entonces viene acá y me imprime a ese empleado en esa posición correspondiente. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de trabajar las estructuras donde ustedes deben tener claro cuál es el objeto, el actor, la persona que ustedes van a necesitar para poder generar esta agrupación de información. Entonces, eso es parte del enunciado. Si usted le dicen, va a ser un sistema de información para un banco,
donde el banco pues va a tener sus clientes, va a tener las cuentas bancarias, va a tener proveedores, va a tener también productos, etcétera. Entonces ya usted comienza a mirar, bueno, el cliente qué datos tiene, entonces usted tiene que ir preguntando porque usted no sabe, usted no conoce el manejo dentro de la institución o dentro de la empresa, lo que sea. Entonces, bueno, si estamos hablando del banco, bueno, el cliente, ¿qué datos tiene? Ah, que nosotros le pedimos estos datos. Bueno, usted va apuntando nombre, dirección, ta, 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 ta. Si se le saca una cuenta de ahorros, que es uno de los productos, ¿qué datos tiene la cuenta de ahorros? Ah, que eso tiene un número de cuenta, que ta, 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 ta. El número de cédula porque se asocia al cliente, bueno, está. Si saca una cuenta no de ahorros, sino una cuenta corriente, eso puede tener otra información. Ah, bueno, listo, usted la apunta. Si tiene una tarjeta de crédito, si tiene una tarjeta de débito, usted mire que los productos del banco pueden tener información y usted lo que va a hacer es averiguar cada una de esas cosas, qué información está asociada para poder generar una buena solución. Entonces, esas cositas hay que investigarlas, trabajarlas y poder generar una buena estructura. Porque si la información que usted va a manejar o que usted está trabajando no es la adecuada, pues entonces no va a obtener unos buenos resultados al momento de generar esa posible solución. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes estén trabajando. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Los escucha? ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, bueno, entonces voy a mostrarles un ejemplo en C, donde, donde fue en algún momento un parcial que hice en algún momento, pues que al principio cuando comenzamos a trabajar este tema pues del pseudocódigo. Este ejemplo o este ejercicio pues que se realizó, resulta que el enunciado dice que se va a trabajar para una aerolínea y esta aerolínea pues tiene unos aviones que tienen 2 pisos. Cada piso maneja unas características. La característica principal es que uno de los pisos es para fumadores y el otro no. Resulta que los clientes van a tener una información para poder realizar unas reservas, para poder generar la reserva de su asiento para poder viajar. Entonces, usted lo puede pensar, analizar o comparar, por ejemplo, con el caso de la sala de cine. Cuando usted va a una sala de cine, normalmente usted le muestran cuál es la silla o las sillas que están disponibles y usted escoge una de esas sillas. Entonces, la estructura cliente tiene el documento de identidad del cliente, tiene el nombre, el apellido, el teléfono, tiene una variable de fuma, porque recordemos que puede ir en un piso si fuma o en otro piso si no fuma, y tiene una variable que se llama ocupación, que me muestra los espacios que pueden estar o no disponibles en cada uno de los pisos del avión. Se podría trabajar con un arreglo en 3 dimensiones, donde yo tenga el arreglo de 3D que se llame avión, por ejemplo. La primera, si es de 3D, yo debería tener entonces en la primera tamaño 2, porque son 2 pisos. En la segunda yo puedo tener 5 espacios y otros 4 para tener 20 sillas, por ejemplo. Entonces esa es una forma pues de trabajar con esa estructura. Pero también lo puedo hacer con 2 matrices. Entonces una matriz me representa
el piso 1 y otra matriz me representa el piso 2. Entonces ya usted define de qué manera lo va a trabajar. Bueno, ya tengo unas matrices de tipo estructura, que en este caso la estructura es cliente. Ahora, tengo unas funciones que no retornan y no tienen parámetros. Entonces, la función se encarga de hacer todo. La entrada, el proceso y la salida de la información. Unas variables, toda esta información que está aquí pues sería local, están aquí internas a la función principal. Aquí estoy utilizando unos ciclos para llenar la variable ocupación de todas las estructuras que están en mis matrices de llenarlas en 0. Bueno, entonces acá tengo el menú haga. Entonces la opción 1 es registrar reserva, la opción 2 consultar disponibilidad, opción 3 consulta reserva, 4 cancelación de reserva, 5 salir. ¿Señor? ¿No? Bueno. Del caso 1 solo llamo la función y lo mismo los demás casos. Recordemos que la función se encarga de todo. Entonces ahí simplemente es llamar la función. Bueno, entonces termina la función principal. Ahora la función de reserva, que esta es como la más importante. Cuando usted va a reservar, entonces el sistema le pregunta si usted fuma o no. Entonces, si fuma es 1, si no es 2. Entonces, si f es igual a 1, es porque fuma, ¿no? Entonces viene, le muestra qué puestos hay disponibles en ese piso y ahora le dice, escoja dónde se quiere sentar, escoja su fila y su columna. Y aquí comienza a guardar los datos en la posición que usted le dijo o que escogió. Esto es para el piso 1, que son los que fuman. ¿Qué pasa para el piso 2? Es lo mismo, yo simplemente puedo copiar esto, simplemente lo copio, lo pego y ahora haga los cambios. Acá f igual a 1, pues acá f es igual a 2. Ahora no es con el piso 1, sino con el piso 2. Y hago lo mismo con lo demás. Piso 2, piso 2, piso 2 y listo. Ya registré. ¿Ya? Esas son las cositas o detalles que a usted le pueden servir para realizar esa solución. Cosas que usted ya tiene hechas. Las puede copiar, las puede pegar y le hace los cambios respectivos. Pero, ojo, en este hay un error de lógica. ¿Por qué? Porque a pesar de que el sistema le está mostrando a usted dónde hay puesto o dónde está desocupado, resulta que usted no le da restricción al usuario para que no escoja un espacio que ya está ocupado. Entonces ahí genera un inconveniente. Lo que usted debe hacer es que después de que él escoja el puesto, usted le debería decir sí, piso 1 en la posición AB, punto ocupación es igual a 1, o sea que está ocupado, decirle no se puede dar este puesto, escoja otro. Si no, ahora sí, llene los datos. Entonces miren que son cositas y detalles que usted puede decir, ay, sí, verdad, claro, tiene razón, pero esas son cosas de lógica. Como les digo, yo eso no se los enseño. Ustedes en su práctica, en su cacharreo, en su estudiando, se dan cuenta de esas cosas. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado con estas cosas. Entonces, eso hace el registro de reserva. La consulta de disponibilidad muestra los dos pisos, qué está ocupado y qué no. La consulta de reserva por medio de un dato va y me busca la información y me muestra quién hizo esa reserva, tanto en el piso 1 como en el piso 2. Por ejemplo, usted fuma y su pareja no. Entonces usted saca una reserva en el piso 1 y a su pareja se la saca en el piso 2, pero con sus mismos datos, por ejemplo. Y cancelar es, busca el documento y con la información de dónde está esa persona, comienza a borrar. Entonces, donde está el documento lo vuelve en 0, el nombre del apellido le pone un espacio al teléfono, entonces comienza a borrar. Ahora el puesto lo vuelve 0, o sea que ya lo desocupó.
y ya borra los demás datos. Entonces vamos a ejecutarlo para que miremos cómo funciona y miremos lo que les comentaba de los errores que se muestran y sobre todo el error lógico, que es lo que más complicaciones les puede traer, porque como les digo, es un error de lógica. Y los errores de lógica, el sistema no le va a decir que los tiene. Simplemente le va a seguir adelante y le permite pues hacer las cosas que no debería hacer porque lógicamente no son debidas. Entonces esas son cosas que hay que tener atención y cuidado para poder trabajar. Entonces se compila, no tiene errores, no tiene advertencias. Entonces ya se los comparto para que lo miremos. Aquí lo tenemos, entonces miren. Si yo le digo consulta disponibilidad, que es la opción 2, esto es lo que me van a mostrar, miren. Es como les digo, es como cuando usted va a la sala de cine. Ah, es que aquí esto me dice que está desocupado. Estos ceros es porque está desocupado. O sea que el piso 1 y el piso 2 por ahora no hay ninguna ocupación. Entonces volvamos. Entonces digámosle que registro de reserva 1. ¿Usted fuma? Yo le digo que no. Entonces miren, me muestra el piso 2 qué disponibilidad tiene. Entonces yo le digo, bueno, me quiero sentar en la fila 1, columna 1. Ingreso un documento, un nombre, el apellido, teléfono. ¿Desea realizar otro proceso? Sí. Entonces le digo, consulta de reserva. Ingresa el documento del cliente. Entonces mire, me muestra quién está en ese puesto. Otra vez, sí. Consulta disponibilidad. 2. Miren que ahora aquí ya me está mostrando que hay un 1. O sea que este puesto está ocupado. Entonces, otra vez 1. Registrar 1. Fuma, digámosle que sí. Entonces me quiero entrar en la posición 2.2. Documento. Otra vez el 1.2.3. O sea que separé otro puesto y podemos consulta disponibilidad. Ya tengo un puesto en el piso 1 y en el piso 2. Entonces mírenlo, aquí está en el piso 1 y en el piso 2 está ya el puesto ocupado. Pero resulta, y me debe mostrar los dos si consulto la reserva, porque los dos los saqué con el mismo documento. Entonces mira, aquí está uno y aquí está el otro. Aquí están las dos reservas. Pero miren lo que les digo. Registro de reserva. 1. ¿Usted fuma? No. Aquí ya me está diciendo, vea, este puesto está ocupado, el 1.1. Y yo le digo, pues me lo voy a sentar encima. 1.1. Sí, Documento. eso suele ser así, igual cuando recién salió eso, yo lo probé, por lo menos siempre encima es bien rico. Allá en Bajo Calima, eso es acá en Buenaventura. Un Bueno, sitio así como ahí hay turístico, uno que está todo. hablando del lago Calima. Bueno, ¿ustedes desean realizar otro proceso? Sí. Entonces, consulta disponibilidad. Listo, está el mismo allí. Pero resulta que ahora si voy a consultar la reserva del cliente 123 que tenía 2, ya no me aparece. Me borró la anterior reserva. ¿Quién la tiene ahora? La tiene la 456, miren. Entonces me sobrescribe, entonces ese es un error de lógica. Ese es un error de lógica que se debe corregir. Yo al grupo les mandé otro ejemplo donde está este y está otro archivito para, con getLine para escribir datos o información larga, por ejemplo, los nombres, donde usted puede escribir Juan, espacio Carlos, y no le genera ningún error. El espacio no le genera error. Entonces, para que lo revisen y puedan trabajar entonces con esa información. ¿Listo? ¿Desea realizar otro proceso? No. Y finalice.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Algún aporte? ¿Alguna cosa ¿Sí? ¿Nada hasta allí? ¿Seguro? Bueno, entonces voy a parar la grabación y entonces, si algo, hacemos un repaso de todos los temas. Bueno, pues gracias, voy a pararla. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso general de todos los temas vistos hasta el momento. Vamos a hablar pues como tal de la información a nivel general, para que pues igual si hay dudas, pues al final se puedan resolver y podamos trabajar con la información que hemos llevado hasta el momento. Recordemos que en programación todo es acumulativo. Entonces, a medida que vamos avanzando, se va necesitando la información de la cual ya se ha trabajado, ya se ha visto y ya se conoce. Entonces hay que tener atención y cuidado con todos los temas. Si hay inconvenientes con los temas vistos, si hay dudas, si hay vacíos, vamos a tener problemas con los temas que se van creando nuevos, que se van viendo nuevos, porque esta información vamos a necesitarla. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de forma de trabajar. Entonces, por eso siempre les recomiendo que repasen, que cacharreen, que hagan sus ejercicios, sus ejemplos, cojan el libro, practiquen. Entonces, no dejen eso por fuera. Bueno, inicialmente hablamos pues de la estructura general del pseudocódigo. Todo pseudocódigo pues arranca con un inicio. Se declaran unas variables. Estas variables es información que voy a necesitar para poder generar actividades dentro de mi solución posible de software. Hay unas entradas. Esas entradas son las que se procesan y estos procesos son los que me generan unas respuestas o salidas. Y se tiene pues un fin. ¿Ya? Entonces siempre hay que encerrar todo este tipo de cosas entre un inicio y un fin para que el sistema sepa cuándo arranca y cuándo termina. En las variables hay que indicar qué tipo de variables se va a manejar. Si son variables de tipo numérico, entonces pueden ser variables enteras o reales. O si son variables de letras, ¿ya? Entonces, si son alfabéticas, pues entonces van a ser variables carácter o cadena. El nombre debe ser de tipo alfanumérico. Usted puede combinar las dos cosas, pero siempre deben ir primero las letras y después los números. No se aceptan variables solo numéricas, siempre debe ir combinado con alguna letra, pero como les digo, primero va la letra o las letras y después sí el número. Lo ideal es que este tipo de nombres, si son muy largos, pues trate de pronto de ponerle al inicio de cada palabra que sea mayúscula para diferenciarlos. ¿Por qué? Porque las variables no pueden llevar espacios. Las variables deben ir sin espacios. La otra recomendación es que los nombres sean de acuerdo a la funcionalidad. Si usted va a trabajar, por ejemplo, con temperaturas, pues llame la variable temperatura. O si usted va a trabajar con la edad, pues llame la variable edad. Entonces, cosas por el estilo, no simplemente le coloque E o T, porque puede generar confusión y pues muchas veces un desarrollo o una solución de software la tiene que compartir con otras personas para poder seguir trabajando. Cada persona se encarga de una parte de esa solución y pues como tal, pues va a ser necesario que haya claridad en la información. Las variables no pueden tener caracteres especiales, no pueden tener la ñ, letras con tilde, arroba, ampersand, ese tipo de cosas, porque genera también inconvenientes. Como usted crea la variable, así de esa misma manera la debe usar. Entonces, usted crea la variable con mayúsculas, utilícela con mayúsculas. Si la crea con minúsculas, utilícela con minúsculas. Si usted dice que la variable tiene letras y números, haga lo mismo cuando la va a utilizar. Cualquier cambiecito
para el sistema es otra variable. Ya es algo diferente y le va a generar posibles errores. En las entradas siempre se trabaja con la orden lea y le coloca pues la variable correspondiente. Pero esas entradas siempre deben ir acompañadas de un mensaje, porque usted le tiene que indicar al usuario qué va a ingresar, o en este caso, qué va a hacer, que es ingresar un dato. Si usted no le coloca este mensaje, pues el usuario va a quedar perdido sin saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando usted ya trabaja en el lenguaje, él va a ver el cursor ahí quietico, como haciendo nada, sin ningún mensaje, entonces él dice pues que está mal o que hay un error, entonces eso hay que tener cuidado. Esos mensajes son para guía o ayuda de el usuario. Entonces por eso se debe colocar el mensaje para indicar qué va a hacer en cada caso. Después de la entrada, del ingreso de los datos, entonces ya viene el proceso. Entonces esa información se puede utilizar en fórmulas, en operaciones o en las estructuras para generar esos procesos, generar los ciclos, las condiciones y demás. Entonces por medio de este tipo de cosas se hacen esos procesos. Cuando ya esos procesos están finalizados, pues me va a arrojar unos resultados. Esos resultados se deben tener en cuenta en las salidas. Las salidas se ponen con mensajes por medio del escriba y se coloca información clara, concreta, educativa, información guía, ¿ya? Que me indique cuál fue el resultado. Es más, que me indique si el resultado fue erróneo o si hubo un error. Entonces, lo ideal es que usted siempre piense como un usuario. Si usted fuera el que estuviera utilizando ese software o ese sistema de información, ¿qué quisiera ver? Entonces, como dicen, ponga en los zapatos de los otros para ver cómo usted quisiera ver la información y eso le va a dar también pautas para usted generar mejores programas o mejores soluciones. Bueno, ahora seguimos con las estructuras de decisión. Tenemos tres tipos de estructura de decisión. La estructura de decisión simple, que nomás tiene el sí, la condición. Si esta condición se cumple, hace esos procesos y listo, finaliza, fin sí. No tiene otro camino. En la estructura de decisión doble, sí tengo el sí, la condición. Si esta condición se cumple, hago un paquete de procesos. Si la condición es falsa o no se cumple, entonces viene al sí no y hago este otro paquete. Entonces tengo por lo menos dos caminos. Y la estructura de decisión múltiple, donde puedo tener varios caminos. En este caso podríamos hablar o se habla pues de varios casos. Entonces, según sea el camino que quiera tomar el usuario, entonces se entra al caso correspondiente y se hace el proceso. Si dentro de las opciones lo que indicó el usuario no existe, pues entonces viene acá, por defecto. Y pues me genera los procesos que estén allí. Normalmente por defecto lo que tiene es un mensaje. Son mensajes de error indicando que la opción escogida no es válida o un error, etc. Entonces, esa es la estructura de decisión simple, según sea, fin, según sea. En el caso de las estructuras de decisión, nosotros podemos anidar estructuras como en el caso del sí, con la opción I o con la opción O. Para el caso de I, yo puedo tener varias condiciones. Entonces yo le digo condición 1I, condición 2I, condición 3I, etc. Puedo tener las que necesite. Y esta condición son comparaciones o verificación de información. Para el caso del I, todas deben ser verdaderas, todas se tienen que cumplir. Cuando se cumplen todas, entran aquí. Cuando ya termina, se sale. Si una de las condiciones no se cumple, es falsa, entonces viene al sí no y me hace los procesos que estén acá. Pero para esta forma el sistema no tiene cómo decirme cuál no se cumplió. Ahí no tiene cómo informarle al usuario cuál de las condiciones no se cumplió o no fue verdadera
para que no se realizaran los procesos que usted ingresó. Y eso sería algo no tan adecuado para el usuario. Por ejemplo, a usted le despliegan un formulario y le dicen que se registre. Entonces usted pone una cantidad de datos, le piden muchas cosas, nombre, dirección, teléfono, bla, 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 una cantidad de datos. Y le dice enviar. El sistema simplemente le dice error en los datos y se devuelve y vuelve y le pone el formulario vacío, sin ninguna otra indicación. ¿Ustedes se imaginan la rabia de eso? Simplemente le generó un mensaje que dice error en los datos, se devolvió y el formulario está otra vez en blanco. Y uno dice, pero ¿en qué me equivoqué? Si yo ingresé lo que me decía. Si ahí me pedía tal dato, eso fue lo que ingresé. Si ahí me indicaba ingrese tal cosa, eso fue lo que yo puse. ¿Qué pasó? Eso es lo que me está mostrando aquí. ¿Ya? Entonces, eso no es lo adecuado. Lo ideal es, aunque sea un poco más de trabajo para el programador, ir verificando cada una de las condiciones por separado. Entonces, cuando alguna de las condiciones no se cumple, pues entonces viene el si no y yo le puedo decir al usuario, vea, esta condición no se cumplió. Aquí se cometió un error en esta condición. Por favor, verifique. ¿Qué lo hacen? Volvemos al ejemplo de los formularios. Algunos lo hacen. Yo ingreso los datos y él simplemente me dice, error, verifique el que tenga el asterisco rojo o verifique el que aparezca en rojo. Entonces uno busca en el formulario y aparece un mensaje en rojo que dice, el dato que usted ingresó no es válido por esto, esto y esto. Ay, me equivoqué aquí. Entonces ya, como está el mensaje y le indicó cuál era, simplemente lo corrige y vuelve y lo envía. Eso es lo que estaría haciendo en este caso. ¿Ya? Entonces, esta es la mejor manera para trabajar con el I. Para trabajar con el O, si una condición se cumple, viene aquí. Con una que se cumpla, viene aquí. Si no se cumple ninguna, pues viene al si no. Lo mismo, yo aquí, ¿cómo le digo al usuario cuál sí se cumplió para yo poder hacer los procesos? Entonces, de esta manera no podría informarle, pero de esta manera sí. Entonces, él compara por separado, verifica por separado las condiciones. Entonces, si esta se cumple, lo hace y listo, ya, sí, sale. Pero si no se cumple, viene y mira la segunda. Si no se cumple, viene y mira la tercera. Entonces, los hace por separado. Entonces, de esa manera, sí le puedo decir al usuario cuál sí fue verdadera y pudo hacer entonces los procesos determinados. Ahora vamos con las estructuras de repetición. La idea de las estructuras de repetición es yo poder hacer varias veces unos procesos. Para yo poder ahorrar espacio, código, tiempo y demás, entonces lo hago con una estructura de repetición. Por ejemplo, si yo le digo a usted, súmeme 10 números, pues usted puede tener 10 variables, pedir variable por variable y al final decirle a otra variable, asígnele B1 más B2 más B3 más B10. Ahí les estoy sumando, listo, está bien. Pero eso no es nada óptimo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Dentro de un ciclo, voy pidiendo el dato y de una vez lo voy sumando. Voy pidiendo el dato y de una vez lo voy sumando. Entonces, al final ya tengo los 10 datos y ya como lo sume, al final le digo, la suma de los datos ingresados es tal. Entonces, eso es mucho más óptimo. ¿Ya? Entonces, con las estructuras de repetición se hace eso. Una de ellas es el para haga, donde debo tener un inicio, debo tener un fin que está relacionado a una condición y debo incrementar la información o decrementarla de acuerdo a desde donde voy a donde quiero llegar. Entonces, incremento o decremento. Y aquí entonces voy repitiendo los procesos las veces que le indico acá. Aquí es más estático. Yo para para ir del inicio al fin, lo hago un número determinado de veces. Si digo que son 10, son 10. Si digo que son 8, son 8. Si digo que son 100, son 100. Entonces, como lo hago un número determinado, pues él pasa por aquí las veces que son necesarias de acuerdo a la estructura.
Pero también lo puedo hacer con otras dos formas, con el mientras haga o con el haga mientras. En el caso del mientras haga tengo una condición. Esta condición la puedo desde antes volver falsa o verdadera. Si la condición es verdadera, viene y hace los procesos. Y aquí internamente yo puedo tener un controlador para que esa condición siga siendo verdadera y continuar aquí internamente haciendo los procesos. En el caso del haga mientras, él entra, hace los procesos y después es que mira la condición. Entonces, aquí los procesos, si la condición es falsa, de pronto nunca se hagan. Se sale, nunca lo va a hacer porque la condición es falsa. Acá sí los hacen cuando sea una vez y si la condición es falsa, ahí sí ya termina. Pero aquí yo puedo con cualquiera de estas dos tener una cantidad de procesos indefinidos. ¿De qué manera? La condición antes de yo llegar a preguntarla, a verificarla, yo puedo darle un valor. Entonces, un ejemplo, desea registrar un producto, entonces 1 sí, 2 no. Entonces, si opción es igual a 1, viene acá, hace los procesos. Ahora, acá internamente le digo, desea volver a registrar un producto, entonces lo mismo, 1 sí, 2 no. Entonces, opción igual a 1, pues es lo que hace es el valor que yo coloqué acá en 1, lo compara nuevamente, opción sigue siendo 1 y sigue acá, hasta que yo le diga 2 y ya se sale. Recuerden que con el haga mientras es el que se utiliza cuando trabajamos con el menú, con el según sea. Él viene, muestra los datos, escoja su opción y al finalizar, recordemos que le decimos, desea volver a hacer un proceso, entonces si le dice que sí, vuelve otra vez acá y vuelve y hace los procesos. Entonces, esta es una manera pues de trabajar con esas estructuras. Ahora, entonces vamos con los arreglos. Los arreglos, tenemos información donde trabajamos con diferentes dimensiones. Podemos trabajar con 1, 2 o 3 dimensiones. Los arreglos son estructuras que guardan información en cada una de sus posiciones. Los arreglos, usted le define un tamaño para indicar cuántos elementos va a tener. Gráficamente, digamos, usted lo puede ver como esto. Usted tiene unas cajitas y en estas cajitas usted va a guardar información. Si yo digo que el arreglo es de tipo entero, pues usted lo que va a guardar en cada cajita o en cada espacio es un número entero. Como entero puede ser positivo, negativo o cero, pero es un dato entero. Yo le puedo indicar el tamaño, en este caso digo que es un arreglo de tamaño 10 y comienza en la posición 0 a 9. El tamaño me dice la cantidad de elementos. De 0 a 9 tengo 10 elementos. Pero yo puedo guardar enteros, reales, caracteres o, como hablábamos ahorita, puedo guardar estructuras. Entonces yo tengo un arreglo de estructuras y aquí puede ir toda una estructura con toda la información que se creó en la estructura. Entonces yo puedo tener n estructuras. Entonces, este es el arreglo de una dimensión. ¿Cómo lo declaro? El tipo de dato que voy a guardar, el nombre del arreglo y pues el tamaño, o sea, los elementos que va a tener. Ahora, podemos tener arreglos de 2 dimensiones que normalmente se conocen o se trabajan como matrices. La primera posición es la fila y la segunda posición es la columna. Entonces arrancamos en 0, 0 y finalizamos en n-1, m-1. Entonces yo aquí tengo filas por columnas. Entonces si tengo un arreglo de 5 filas y 5 columnas, multiplicando tengo 25 elementos. Entonces igual yo puedo tener o mirarlo como si fuera unas cajitas apiladas y en cada posición estoy guardando un elemento. Entonces recordemos que ese elemento puede ser enteros, reales, o también puede ser estructuras. Entonces yo puedo tener la cantidad de estructuras que necesite de acuerdo a la cantidad de filas y a la cantidad de columnas. Entonces, esta es la manera en que se denota pues las posiciones de la matriz 0, 0, 0, 1, 0, 2, etcétera, que pueden haber muchas más y de esta manera se controla para ir recorriendo el arreglo.
¿Cómo se representa en el pseudocódigo? Pues el tipo de datos que voy a guardar, el nombre de la matriz, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Para hacer el recorrido de la información en un arreglo de una dimensión, utilizo un para. Para hacer el recorrido de información en una matriz, utilizo dos paras. Entonces, acá, bueno, en los ejemplos, tenemos aquí un solo para recorrer un arreglo de una dimensión. Y para el caso de la matriz, ya trabajamos con dos paras, porque necesitamos movernos por las filas y las columnas. Entonces, por eso utilizamos los dos paras. Ahora los arreglos en 3 dimensiones. Hagan en cuenta el cubo de Rubik. Igual, cada cuadrito es una cajita y aquí guardo lo que necesite. Aquí ya voy a trabajar con filas, columnas y profundidad. Y voy guardando en cada una de estas cajitas la información. Entonces, si es un arreglo en 3D de enteros, pues guardo esa información. Si es de reales, si es de estructuras, entonces lo puedo manejar de esa manera. Pero también usted puede mirar ese arreglo de 3D como varias matrices. Entonces, miren, por ejemplo, si yo tengo esta primera de acá adelante, eso puede ser una matriz. La de atrás puede ser otra matriz. Y así. Entonces yo aquí puedo tener, para este dibujo, para esta forma que tengo aquí, yo puedo decir que tengo 5 matrices. O pues un arreglo en 3D de 5 por 5. Ya usted mira pues cómo lo está o cómo lo va a manejar. En este caso sería de 5 por 5 por 5. ¿Ya? Para un arreglo en 3D. Entonces, pues les digo que lo puede usted mirar como varias matrices también. Eso ya usted lo maneja. Y en pseudocódigo, pues usted dice el tipo de información que va a guardar, el nombre del arreglo en 3D, la cantidad de filas, columnas y profundidad. Bueno. Y pues para arreglo en 3D, pues necesito hacer el recorrido en tres espacios. Entonces ya debo trabajar con tres para poder recorrer un arreglo de 3 dimensiones. De lo contrario, pues no me va a poder generar la información en cada uno de los espacios. Entonces ya necesito 3 paras para recorrer las filas, las columnas y la profundidad. Vamos entonces ahora con las funciones. Las funciones, la idea principal de la función es dividir un gran problema en problemas más pequeños o dividir un gran sistema en subsistemas. Les ponía como ejemplo la universidad. Yo puedo tener un gran sistema que es la universidad, pero yo puedo dividir esa universidad en secciones: biblioteca, investigación, académico, etcétera. Y pues cada una de ellas tiene sus funcionalidades como tal. La idea aquí es que yo voy a tener una función principal que se va a encargar de llamar esas funciones secundarias, pero yo también puedo tener funciones secundarias que llaman otras secundarias. Eso depende de la necesidad y de la manera en que estén trabajando su solución de software. Entonces, para yo tener un buen desarrollo con las funciones, normalmente se recomienda que las funciones tengan un nombre que me indique qué acción realizan. Si digamos que mi función principal es la calculadora, pues la función principal no tiene un nombre, pero sí va a tener otras funciones que me van a generar unos procesos. Entonces yo tengo la calculadora, entonces tengo la raíz cuadrada, tengo coseno, tengo tangente, son funciones secundarias. Si yo tengo raíz, entonces tengo raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta. Lo ideal no es que usted cree la función raíz o raíces, no. Que usted cree la función raíz cúbica, otra función raíz cuadrada, otra función raíz cuarta, etcétera, por separado. Y cada una se va a encargar del proceso pertinente. Y si hay algún error, pues automáticamente usted sabe dónde se dio el error. Entonces, es una recomendación.
Las funciones van a tener las mismas cosas que hemos visto. El pseudocódigo puede tener, va a tener un inicio, un fin, va a tener estructuras, va a tener variables, va a tener información de entradas, procesos y salidas. Pero las funciones secundarias pueden tener entrada de datos que se conocen como parámetros y pueden tener salidas de datos que se conocen como retornos. Como les decían, pueden tener las diferentes estructuras, decisión, repetición, arreglos, etcétera. Y pues al final siempre hay que tener en cuenta si de pronto retorna información y esa información que se retorna, pues se pasa o se lleva a la función que llamó a esa segunda función. A nivel general, ¿cómo se ve? Está la declaración de variables y de funciones a nivel global, o sea que están por fuera de las funciones. Y también hay declaración de variables y de funciones a nivel local. Hay entradas de datos, procesos, llamado a la función y salidas. El micrófono, ¿quién, por favor? Bueno. Entonces, cuando yo llamo la función, entonces ya viene acá y esta función puede tener sus propias variables, sus propias entradas, sus propios procesos y sus propias salidas, donde también puede haber un retorno, pues que vendría a la función principal, según sea el caso. ¿Qué puedo tener yo en las funciones? Yo puedo tener funciones con retorno y con parámetros. Puedo tener funciones sin retorno y con parámetros. Puedo tener funciones con retorno y sin parámetros. Y puedo tener funciones sin retorno y sin parámetros. Cualquiera de estas cuatro posibilidades usted puede escoger. No es obligatorio que utilice las cuatro, sino que usted puede trabajar con cualquiera de ellas. Y normalmente se trabaja con esta opción, porque usted puede hacer todo en la función. En la función se encarga de pedir los datos, de procesarlos y de generar los resultados. Pero pueden haber ocasiones en las que usted necesite datos que vienen de otra función, o sea que usted necesite tener parámetros, o casos en los que usted necesite retornar información para que se realice un proceso. Entonces hay que tener en cuenta muy bien lo que le estén pidiendo para usted dar una solución adecuada. Gráficamente, ¿cómo se podría ver? Yo puedo para el primer caso, que es con retorno y con parámetros, tengo la función principal que me genera la entrada. Él manda los datos hacia la función secundaria. Estos datos son procesados en la función secundaria que los retorna y al retornarnos los guarda en una variable y entonces en la función principal estaría la salida. La otra opción que no tiene retorno pero sí tiene parámetros, lo que está haciendo es que él pide los datos, en este caso la función principal pide los datos, los envía a la función secundaria y en la función secundaria se procesan y se generan los resultados o salida. No me retorna nada. En el tercer caso tengo un retorno. Entonces yo lo que hago es llamar la función, viene acá, él me genera la entrada de los datos, me pide los datos, me los procesa y cuando me los retorna, acá en la función principal me genera la salida o el resultado. Y en el último caso es sin retorno y sin parámetro. Entonces simplemente llamo la función y la función se encarga de todo. Entrada de datos, procesamiento y resultados, salida. ¿Ya? Entonces esas son las posibilidades que usted puede manejar con las funciones. Recordemos que en los archivos hay unos ejemplos. Aquí hay una función con retorno y con parámetros. Estos ejemplos tienen esa cualidad, retorno y parámetros. Retorno y parámetros. Pero también tenemos otros, por ejemplo este, que es un poco más extenso, pero aquí les muestro varias opciones. Una variable sin retorno y sin parámetros. Perdón, una función. Una función con retorno y sin parámetros. Funciones sin retorno y sin parámetros. Y más adelante tenemos
unas funciones, esta que tiene retorno y tiene parámetros, y esta que no tiene retorno, pero sí tiene parámetros. Están todas las posibilidades combinadas para que entiendan el tema. Ahora pasamos a la estructura de datos. Le damos otro repaso a esta información. En el caso de las estructuras de datos, recordemos que la idea es agrupar en un registro o en algún tipo de información varias variables o varios datos para poder generar esa estructura o ese registro. Lo ideal es que cuando yo los agrupe, esa información tenga una relación lógica. Si, por ejemplo, yo le digo a usted, vamos a hablar de productos. Entonces, se supone que todos los productos o la mayoría de productos tienen información similar. ¿A qué me refiero? Podemos hablar de identificador del producto, nombre del producto, peso, bueno, no sé, cantidad, stock, etcétera. Son datos del producto. Pero si, por ejemplo, yo lo que tengo es una guardería, pero ¿una guardería de qué? Ah, es que tengo una guardería de niños. Ah, bueno, esos niños pueden ser mis alumnos o yo los puedo tener como mis clientes, pero resulta que yo tengo una información de esos niños. Entonces, el nombre, fecha de nacimiento, juguetes, no sé. Pero también voy a tener los padres y ahí también tengo una información que me interesa para esos datos, para poder crear ese componente. Ahora resulta que no tengo una guardería de niños, tengo una guardería de mascotas. Entonces ahí ya la cosa puede cambiar, porque yo, si tengo una guardería de niños, yo creo que yo tengo nombre, dirección, no sé, apellidos, etcétera. Pues yo no creo que yo le ponga raza a los niños, ¿no? Yo creo que es un dato que no es lógico. Pero si yo tengo mascotas, sí, que yo puedo tener mascota o puedo tener tipo mascota. ¿Por qué? Porque puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser que me lleven a guardar a que les cuide una tortuga, no sé. Entonces, miren que la información cambia. ¿Y por qué cambia? Porque cada componente pues tiene sus particularidades y características. Entonces, por eso siempre hay que entender lo que piden y ser lógico con la información que se va a trabajar y también al momento de procesarla, tener cuidado porque qué se va a procesar, de qué manera se va a procesar, para qué se va a procesar y qué resultados se esperan de ese procesamiento de la información. Cuando yo ya tengo claro cuál va a ser mi estructura, entonces coloco la palabra estructura, nombre de la estructura y los datos, donde cada dato puede tener su tipo propio y el nombre del dato o de la variable. Y le digo fin estructura. Pero yo no puedo trabajar con esta estructura que creé. Esta es mi plantilla, esta es mi original. Yo necesito trabajar con copias de la estructura. Entonces, para yo trabajar con copias de esa estructura, para poder acceder a la información, lo hago de la siguiente manera. Coloco el nombre de la variable que yo necesite y coloco el nombre de la estructura. Entonces, yo lo que tengo es una variable de tipo estructura. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la estructura persona y puedo tener la copia estudiante. Entonces, estudiante de tipo persona. Pues un estudiante tiene datos de una persona, ¿ya? Pero entonces también está el empleado, también es una persona. Entonces yo puedo tener el empleado tipo persona. Entonces, de esa manera yo puedo tener las copias que yo necesite. Pero yo puedo tener mejor arreglos de una, dos o tres dimensiones de tipo estructura. Y ahí yo guardo todas las personas o todo lo que yo crea conveniente para trabajar con mis estructuras. Volvemos al mismo ejemplo. Tengo la estructura persona, entonces creo el arreglo estudiantes y le coloco tamaño 1000. Pues tengo 1000 estudiantes, los puedo guardar ahí, ¿ya? Y con los datos personales. Entonces ahí eso me da más ámbito con mayor posibilidad de tener más datos y trabajar la información que yo necesite.
¿Cómo accedo a los campos? Por medio del operador punto. ¿De qué manera? Coloco el nombre de la variable, punto, el nombre del campo o del dato. Aquí tenemos un ejemplo, entonces miremos o recordemos que el enunciado simplemente me dice que cree la estructura y guarde los datos. Entonces creo la estructura producto con código, nombre y precio y creo la copia que llamo detergente. Esta detergente es de tipo producto, entonces yo voy a trabajar sobre la copia. Entonces al introducir los datos le coloco detergente, que es la copia, punto código, detergente punto nombre, detergente punto precio. De esa manera accedo a la información, pero de la copia. No voy a tocar mi original. En este otro caso, tengo dos estructuras. Una que es medicina, pero la estructura medicina tiene una estructura que se llama fecha, porque necesito la fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento va a tener el día, el mes y el año. ¿Por qué se creó primero la estructura fecha? En este caso, fecha, pues tiene día, mes y año. Y la estructura medicina necesita de la estructura fecha. Por eso, cuando ya la voy a utilizar, ya debe estar creada. Entonces, como ya ahora sí la voy a utilizar, creo la copia vencimiento de tipo fecha, entonces ya la puedo utilizar. Entonces, ¿cómo accedo a la información? Creo mi copia que se llama analgésico de tipo medicina. O sea que aquí tengo la información de la medicina. Y comienzo a acceder por medio de mi copia. Entonces, analgésico.código, .nombre, .precio, .stock. Ahora, para yo acceder a el día, mes y año, entonces necesito la copia analgésico y a la copia que está en medicina que se llama vencimiento. Entonces, ahora para yo acceder al día, analgésico.vencimiento.día, .mes y .año. Ya guardé la información y finalmente la imprimo o la muestro. Es como les decía, yo puedo tener estructuras, de arreglos de estructuras de 1, 2 o 3 dimensiones. ¿Y de qué depende? De la cantidad de elementos que me estén pidiendo y de la manera que usted quiera trabajar. Si usted le piden 10, pues puede tener un arreglo de una dimensión. Si le piden 100, usted puede decir que va a tener 10 filas y 10 columnas. Ahí tiene 10 elementos. Y si le piden 1000, 10 filas, 10 columnas, 10 de profundidad. Entonces ya usted verá cómo lo hace. Claro, usted puede tener un arreglo de una dimensión de tamaño 1000. Listo. También puede tener aquí 10, 10, 10. Ya depende de lo que usted quiera trabajar o hacer. Aquí pues tenemos un ejemplo con una estructura empleado, con un arreglo de una dimensión de tamaño 10 de tipo empleado, con unas funciones que me genera pues sin retorno y sin parámetros para generar unos procesos, con un menú, haga, según sea, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, haga arriba mientras, fin de la función principal, función secundaria, registro de nómina. Como es un arreglo de una dimensión, un solo para. La consulta, arreglo de una dimensión, un solo para. Mirar cuál es el mayor y el menor, una sola dimensión, un solo para. Buscar empleado, una sola dimensión, un solo para. ¿Ya? En este caso, tengo un ejemplo donde tengo la estructura info de persona, información de persona, donde tengo la dirección, la ciudad, provincia o departamento y el código postal. Y tengo la estructura empleado. Esa estructura empleado utiliza la estructura infopersona. Entonces, por eso creo primero infopersona y después sí, como la voy a utilizar, utilizo con la dirección del empleado, infopersona, y el cliente también tiene información de la persona con esa dirección. Entonces, miren que creo la copia, dirección cliente, dirección empleado de la estructura infopersona. En este caso, este ejemplo es estático. ¿A qué me refiero? Simplemente yo cargo los datos, o sea, no se los pido al cliente, simplemente los guardo, los meto allí,
tanto de el cliente como de el empleado. Simplemente le meto datos, ¿ya? Los ingreso, los imprimo. Los ingreso, los imprimo. Entonces, lo que yo le sugiero es, por ejemplo, coja este ejemplito que está estático, porque los datos están aquí. Yo le estoy diciendo, esto que está aquí, métalo en esta variable que hace parte de esta estructura. Entonces, revisamos. Mi cliente es la copia de la estructura cliente. Ah, sí. Entonces, voy a meter este dato. Dirección, ¿dónde está? Ah, está en la copia de dirección cliente, que está en mi cliente. Entonces, dirección cliente, que está en cliente, y dirección cliente está en infopersona. Entonces, es una copia de infopersona, dirección. Entonces, simplemente le estoy metiendo datos estáticos, le estoy imprimiendo lo mismo con el empleado. Entonces, la sugerencia es que usted mismo coja y bueno, ¿cómo cacharreo esto? Y yo le digo, por favor ingrese el dato de tal, y por favor ingrese el dato de tal, por favor, y ya. Y que al final diga, los datos ingresados son, y los muestre. Entonces, cositas como esas. Si yo tengo la estructura empleado y tengo la estructura cliente, por ejemplo, créese un arreglo de una dimensión para 5 empleados y para 5 clientes, por ejemplo, y comienza a pedir los datos, o para 2, pues, para que no sea tan largo, para 2 o para 3, 2 empleados y 2 clientes, ¿ya? Imprímalos, ¿ya? Entonces, esas cositas, por favor, háganlas. Ese cacharreo es lo que les va a servir bastante a ustedes para poder realizar esas actividades. Bueno, finalmente, entonces, un ejemplo donde se busca que para una aerolínea XYZ que tiene unos aviones de 2 pisos, va a hacerse unas reservas para generar o sacar los puestos de esa aerolínea en ese avión. Entonces, el enunciado indica que uno de los pisos, ya que el avión es de 2 pisos, uno de los pisos es para fumadores y el otro no. Se podría haber creado un arreglo en 3D con 2, 5, 4, o sea que va a tener los 2 pisos y en cada piso o en cada posición 20 puestos. Pero también usted lo puede trabajar con 2 matrices. Usted tiene el piso 1 y el piso 2. Está la estructura, una matriz de tipo cliente, o sea, aquí ya tengo 20 copias y otra matriz de tipo cliente. Lo mismo funciones, son funciones sin retorno, sin parámetros. 2 ciclos, 2 para llenar la variable ocupación con puros ceros. Haga el menú según sea, los casos, fin según sea. Si la opción es 5, que es salir, entonces AOPC2 lo convierta en 2, o sea que él acá viene y ya sabe que es 2. Si no, entonces desea realizar otro proceso, entonces mientras la opción sea 1, vuelve acá. Entonces haga mientras. Fin de la función principal, del main. Ahora, función secundaria. ¿Usted fuma, sí o no? Si es 1 es porque fuma, entonces lo ponen en el piso 1. Si no, que en este caso sería si es igual a 2, vienen y lo ponen en el piso 2. Aquí se presenta un problema de lógica porque cuando él ingresa, la posición, a pesar de que le está mostrando qué puestos están desocupados, el usuario puede escoger cualquier puesto y no le da una restricción indicando que cuando está ocupado no puede registrar la información. Aquí está libre, entonces eso hay que tener cuidado. Lo mismo acá. Para este caso, que es en el piso 1, se hace lo mismo para el piso 2. Entonces yo puedo copiarlo y pegarlo, pero cuando hago eso ya debo corregir. Ahora acá ya no es 1 sino 2 y ahora ya no es piso 1 sino piso 2 y hago las correcciones pertinentes. En esta función está una consulta de disponibilidad. Él me muestra tanto para el piso 1 y para el piso 2 los puestos que estén disponibles.
una consulta de reserva, ingreso el documento y me muestra si la reserva, si el documento que ingresé tiene reserva. Y la cancelación de reserva, que cuando yo uso con el documento, entonces lleno los datos de acuerdo a donde lo haya encontrado, lleno toda la información que tenga, la pongo vacía o la pongo en cero para que no ya quede como tal pues desocupado ese puesto porque cancelé la reserva. Se supone que al cancelar la reserva pues como tal el puesto me queda disponible. Ya tengo ese espacio disponible pues para otra reserva. Pero como les digo, hay que tener cuidado con las restricciones que le debo colocar a los usuarios. Entonces vamos a mirar el funcionamiento de ese ejemplo. Entonces aquí tenemos el menú. Yo puedo consultar la disponibilidad. En esta consulta de disponibilidad solamente voy a mostrar qué puestos están disponibles y qué no, con qué. Con un símbolo. Con el 0 está vacío, con el 1 está ocupado. Entonces miren que aquí puedo yo verificar o mirar. En este caso, estoy mostrando en el piso 1 ceros porque no hay nada, en el piso 2 puros ceros. ¿Ya? Entonces aquí estoy mostrando esa disponibilidad. ¿Desea realizar otro proceso? Sí. Entonces, vamos a hacer una reserva. 1. Entonces usted fuma, digámosle que sí. Entonces mire que se supone que no hay nadie aún, entonces yo le puedo decir, ¿dónde quiere sentar? Entonces yo le puedo decir, bueno, fila 2, columna 2, ingreso el documento, ingreso el nombre, ingreso el apellido, el teléfono y listo, ya quedó registrado. ¿Desea realizar otro proceso? Sí. Entonces, consulta disponibilidad. Entonces, aquí ya me aparece un 1. ¿Por qué? Porque está ocupado. Ya ese puesto está ocupado. ¿Otro proceso? Sí. Entonces, digamos nuevamente que voy a registrar otra reserva. ¿Usted fuma? No. ¿En dónde lo quiere? 2, 2. Documento. Entonces, lo mismo. Nombres y apellidos. Teléfono. ¿Otro? Sí. Entonces, disponibilidad, volvemos a la disponibilidad. Entonces, miren, ya tengo en el piso 1 a alguien en la posición 2.2 y en el piso 2 a alguien en la posición 2.2. Son dos matrices diferentes. Entonces, ahí no hay problema. Otro proceso, sí. Consulta de reserva. ¿Cómo consulta de reserva? Con el documento. Entonces, el documento que ingresé fue 1, 2, 3. Entonces, mire que tengo dos reservas. ¿Ya? Están las dos reservas de esa persona. ¿Qué pasa entonces cuando yo le digo que voy a registrar en alguno de los pisos una reserva? Entonces yo le digo, me voy a sentar en la 2.2. Pero señor, es que la 2.2 está ocupada, ¿no? Pues que a mí me da la gana, me la voy a sentar encima. Entonces miren que me pide el documento sin problema, el nombre, el apellido, el teléfono. ¿Desea realizar? Sí. Consulte de reserva. La persona 1, 2, 3 tenía dos reservas, ahora solo tiene una. ¿Qué pasó con la otra reserva? La cogió la persona con la identificación 456. ¿Ya sí ven? Le sobrescribe. En ese caso le estaría quitando pues como ese puesto. Entonces ahí pues hay que tener atención y cuidado porque está entonces generando un error de tipo lógico. ¿Ya? Entonces pues les digo que tengan mucha atención y mucho cuidado con ese tipo de forma de trabajar con los procesos y cómo están generando ustedes las posibles soluciones. Entonces, otro proceso no. Listo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? ¿Algo por informar? Profesor, Señor, dígame. ¿será que usted nos puede mostrar cómo solucionar ese problema lógico que nos mostró hace un momento? Ojo,
Ahora estoy diciendo que lo ideal es que ustedes lo practiquen. Yo esta información yo se las mandé al grupo. Yo les mandé otro ejemplo que tiene este archivito, tal cual. Como le digo, si es un problema de lógica y si simplemente tiene que colocar una condición, entonces, cuando usted le ingresa la fila y la columna, lo que usted tiene que decirle es, si, aquí, si piso 1 en la posición AB, punto, ocupación, es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que está ocupado. Entonces le coloco un mensaje, escriba, este puesto se está ocupado, este puesto está ocupado, inténtelo nuevamente. Si no, quiere decir que está desocupado, entonces ahorita sí le coloca esta información, ahora sí se lo pide. ¿Listo? Ok. ¿Ya? Después digo, esto que está aquí yo se los mandé en otro archivo al grupo, entonces porfa, cacharreen. Yo le estoy dando la pista, o sea, aquí está o se presenta un error lógico, ¿ya? Entonces, por favor, solucionenlo, les estoy diciendo qué error lógico se está presentando. Ojo, como alguien decía para el parcial pasado, este es el spoiler del segundo parcial. Algo similar va a aparecer. Entonces, pilas. Algo similar. Entonces, espero y aspiro que ustedes puedan realizar esa actividad sin tanto inconveniente. Profe, ¿y para cuándo va a ser, el segundo parcial? El segundo parcial yo quiero subirlo esta misma semana, si Dios quiere, ¿ya? Para que tengan entonces ustedes el enunciado y lo entreguen en 15 días aproximadamente. Bueno, voy a detener la grabación, ya seguimos hablando. Muchas gracias.